Buenos días, amigas y amigos de Radio Face en vivo. ¿Cómo estamos? ¿Qué dicen? ¿Qué se cuentan ustedes? Hoy, lunes 8 de marzo 2021, Día de la Mujer. Un saludo para todas esas mujeres trabajadoras, luchadoras, que están momento batallando y siendo productivas para ellas y para su familia. ¿Cómo estamos? Cuéntenos qué dicen, pues. Noticias del mundo. Europa en parcial cierre. Están pensando, pues, cerrar más ciudades. El virus está haciendo estragos en Europa, Italia, Francia. Y acá en Estados Unidos se sigue pues vacunando a un ritmo de 1,5 millones, 2 millones de personas diariamente. En Brasil la cosa está muy desesperado, puesto que están ya a vísperas de salirse de las manos todo lo que es la cuestión sanitaria. Están ya pues desesperados con la crisis de salud, que se van casi ya por 2.000 muertos y se espera que suba a 3.000, 4.000 muertos si es que esto no se resuelve. Esto incrementado pues a las políticas del presidente, que al igual que el presidente, expresidente de aquí, de los 50 estados, no creía en las medidas sanitarias para controlar el virus. En nuestro país, Perú, lamentablemente, ya es una cosa muy mala, muy mala. Todos los días uno cree que ha visto lo peor, que nuestro país no puede hundirse más, pero nuestros congregángsters políticos se esfuerzan cada vez más para hundir a nuestro país en la ignominia, en la sorpresa y descrédito del mundo entero. ¿Qué ha pasado? Pues como siempre, cuando arman los psicosociales, de acuerdo al libro de nuestro tío Vladi, ¿no? El tío de la señora K, Vladimiro, hay que hacer los psicosociales, pues, los días sábado, domingo, donde la gente está mirando solamente el televisor, aparece el psicosocial, y ahí pues la gente comienza a hablar, inmediatamente hablan los políticos, y el Congreso entra a tallar ahí, ¿no? Igualito, así como la semana pasada no les salió la jugada con el descrédito, Sagasti genocida, Sagasti genocida, Sagasti genocida, como si en 2 meses, 3 meses va a armar la pobre persona esta que está con los problemas de la pandemia hasta el pescuezo, hasta el cuello, hasta la coronilla, hasta la frente, ya está ya con todos estos tipos de problemas, peleando con la pandemia, cómo llevar las vacunas, y los congregantes y los políticos dando soluciones y problemas donde no los hay, hablando sobre la privatización de las vacunas, cosa que el sector público no puede, que le den sacaron su ley los congresistas para echarle la culpa al gobierno, que él es el que no quiere. No le salió la jugada, no pudieron tumbarse al presidente por eso. Entonces esta semana urdieron otro plan bien siniestro, bien inhumano, porque juegan con la salud de la gente y de los más necesitados y los menos favorecidos. ¿Qué
hicieron pues, así como ustedes, para que vean un psicosocial, todo tiene que estar armado. Los medios de comunicación vendidos, ¿ya? Pagados, los periodistas como ese Tordis, ¿no? Un canal proclive y que se beneficie económicamente con estas noticias, ¿no? Para dar falsas noticias. Entonces, el medio de comunicación saca la noticia, bomba, y inmediatamente ahí ya están haciendo cola los políticos para decir, hablar sobre la noticia y dar soluciones a la noticia, ¿no? Entonces, la semana pasada me decían, pero no, la privatización de las vacunas no es un problema, no es una cosa que se pueda hacer en el momento, pero inmediatamente salieron los políticos a decir, sí, hay que privatizar y yo lo atraigo, y ya un empresario que tiene unos ómnibus dijo que yo lo voy a traer, ¿no? O sea, no, pues no se puede traer todavía la vacuna privadamente, no, o sea, no hay problema, tampoco hay la solución de un problema que no hay. No sé si entienden eso. Entonces, inmediatamente, hay que traer las vacunas, el gobierno no quiere, el gobierno es genocida, está mal, está en contra de los derechos, entonces hay que sacarlo. Ya, no le salió esa jugada. Ahora, ¿cuál es la jugada? La vacuna china no sirve, dice. No sirve, hizo la entrevista, la vacuna no sirve, entonces hay que sacar al presidente. Inmediatamente los políticos ya estaban haciendo cola ya afuera o sea, en línea. Habla una persona que no es médico, ¿ya? Aunque ella ha sido ex jefe de la Institución Nacional de Salud, que no sabe ni leer un estudio clínico, ¿no? Y dijo, pues bien suelto de huesos, que el estudio clínico de las vacunas Sinopharm no servían, que la vacuna no servía. Y el entrevistador, ¿no? Que ese es el problema por llevar a gente que ha hecho temas de farándula o temas de fútbol a análisis político, mucho menos análisis científico, mucho menos análisis médico. Entonces este entrevistador ya, no sirven, no sabía que el estudio clínico era con 2 vacunas, no sabía que las vacunas chinas tenían 2 vacunas. Señores, hay 13 estudios de diferentes vacunas chinas. 13 estudios diferentes para 13 diferentes 13 diferentes. 4 o 5 ya han quedado descartados que no sirven. 7 siguen jugando. Pero eso no quiere decir que las 7 están probándose en Perú. No, en Perú se han probado 2 nada más. Y eso lo sabe todo el mundo que sigue los estudios de Pfizer, de Moderna, AstraZeneca. Hay como 4 laboratorios que han tirado la toalla, ¿no? Y han dicho, no, estas vacunas, por gusto hemos gastado plata, no sirve, entonces ya se acabó. Pero como el gobierno les había dado la plata, entonces no hay problema, ¿no? No pasó a mayores, salvo que, bueno, los que hicieron el estudio clínico, ¿no? Se fueron de cabeza, ¿no? Pero un psicosocial se arma así, pues. Se pagan los periodistas, hablan el boom, la noticia bomba, inmediatamente los políticos están ahí, hablan sobre la noticia falsa, la gente comienza a hablar, entonces los congresistas ya también tienen su ley, su proyecto, su nota de desconfianza, su nota de
de extrañeza, comparecencia de ministros, todo un escándalo que no existe, solo en la cabeza de los que complotan esta. Y ya salen a decir, claro, en figurativo, ¿no? Si esto se comprobara, tiene que salir, ya está dando la señal, hay que sacar al presidente, que renuncie a la mesa directiva. ¿Y qué tiene que ver? Él no está haciendo las cosas mal, está tratando de sacar un problema donde ustedes mismos, congregánster de la República, hicieron. Entonces, ¿cómo se arma un ciclo social? Pagan a gente, los periodistas, haciendo cola los políticos que hacen de esta noticia falsa un eco, y ya llega al Congreso donde comienzan a hablar y interpelar ministros y todo eso. ¿Ven cómo funciona? Vacúnense. Este señor que salió en ese programa a hacer terrorismo mediático, señoras y señores, terrorismo mediático. Ahora no me van a decir que la libertad de prensa es hablar lo que le da la gana. Usted, como puso un ejemplo, un juez acá en los Estados Unidos que defienden la libertad de expresión a toda costa. O sea, la libertad de expresión aquí es un principio básico de la convivencia de los estadounidenses, ¿no? Un dueño, un multimillonario, billonario, dueño de un equipo de fútbol, en una conversación personal, ¿ya? Fue grabada, ¿ya? Y hablaba cosas racistas, ¿no? Entonces, lo llevaron a corte, inclusive por racista. Y el racismo hoy día va a corte el policía que mató, torturó y asesinó a este moreno acá en los Estados Unidos. Ojo, pestaña y ceja con eso. Que lo tuvo 9 minutos contra el piso con su rodilla en la nuca y lo asfixió, lo mató. Lo mató. Entonces, el juez le dijo, pues, lo llevaron a corte y todo, y la libertad de expresión, dijo. Y el juez le dijo, un momentito, sí, usted puede decir lo que le da la gana, tiene libertad de decir lo que le da la gana, pero eso no quiere decir que no tenga consecuencias. Usted no puede entrar a un cine, a un estadio, ¿ya? Lleno de gente y decir, terremoto, fuego, sálganse. No, ese es terrorismo. Esa es una cosa que va en perjuicio de otras personas, atenta contra la salud. En este caso, señores, ahora el Tortis no va a decir, no, pero el que dijo que la vacuna no servía es él. Yo no. No, señor, usted está pagadamente, y ya han salido varias fotos donde usted recibe la suya de ese candidato, inclusive. Recibe la chiquita, el otro abre su billetera y le da en efectivo todavía, pero bueno, esa es otra cosa. Vamos a ver, pues, qué consecuencias. Lamentablemente en nuestro país no pasa nada. Y el juez le dijo, pero usted no, ese es lo que usted hace, es racismo. En este caso, es terrorismo mediático, un psicosocial terrorista mediático, lo que sea. ¿Cuáles son las finalidades? Primero, como ya dijeron, que entre otro miembro del Congreso que sacara al presidente, que entre otro, el Giboris ese, ¿no? Y aplazar las elecciones. Como no les está yendo bien en las encuestas, ¿no? A pesar de sus encuestas pagadas, donde se ponen primero y la señora acá segundo, van en primera y segunda puesto, ¿no? No, señores. La realidad le va a dar un palmazo en la cara. Ustedes no están ni primero ni segundo, y eso lo va a demostrar las elecciones. Y entonces, aplazar las elecciones, tumbarse todo un programa público de vacunación en plena pandemia, señores. La vacuna, ¿ya?
no lo va a curar a usted. Entienda, ninguna vacuna cura. Ninguna vacuna cura. Lo que hace es prevenir que usted se muera. Y si hace la enfermedad, lo haga de una manera leve. Que no tenga que usar un sistema, una unidad de cuidados intensivos, no requiera oxígeno a cantidades como lo usan en una UCI, ¿no? Y usted, sobre todo, no se muera. Ahí estaba viendo, ¿cómo se llama? Comentarios de mucha gente. Lamentablemente, la internet ha socializado, ha democratizado la estupidez, señoras y señores. No digamos más, pasemos con nuestra energía positiva a nuestra música, lo que nos compete, porque ya es hablar de más con esta gente. Ojalá pues que vayan presos, tienen que ser, son terroristas mediáticos, están no solamente difundiendo noticias falsas, ojo, las redes están inundadas de esa noticia del día de hoy, no, que la noticia, los viejitos, pobres viejitos, así como los engañaron, mi papá me tenía ya hasta el copete ya. ¿Y qué? ¿Me van a dar mi plata? Dice que hay 18 sueldos, van a dar 18,000 soles. Tienen que dar mi papá acá. No, papá, esa es una tontería que han hecho para que justamente la gente salga a marchar y diga mi plata y que el presidente lo saque. Ya. Se han acostumbrado ahora en Perú porque alguien estornudó y ya hay que sacar al presidente. Muy fácil se les hizo, pues. Se les hizo muy, muy fácil. Y encima los vacadores, los golpistas inconstitucionales siguen sin ninguna pena. Siguen ahí sin que les haya pasado nada. Entonces, pues, no hay problema, no hay consecuencia. Que siga la juerga, que siga las vacancias. Y esto, si no lo para el Tribunal Constitucional, esto va a seguir. Presidente que salga, el Congreso, ahora que están todos los topos de la señora K, los naranjas, tienen 12, 15 candidatos camuflados en los 23 partidos que se están presentando. O sea, no tiene pierde. O sea, salen 5 acá, 3 acá, 2 acá, ya hicieron su mayoría, ya aprendieron a hacer esas cosas. Y usted con su voto va a propiciar eso. Acuarelita criolla de Manuelito Raigada para el Perú y el mundo, amigas y amigos. ¿Cómo estamos? Cuéntenos, díganos qué hacen, qué pasa en los diferentes puntos de donde vive usted. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos mis amigos que están en este momento viendo hoy día 8 de marzo del 2021, Día de la Mujer. Un saludo a todas mis amigas, a todas las luchadoras que están el día de hoy cumpliendo un día más de trabajo, un día más de labor. Así, acuarelita criolla para el Perú y el mundo. Manuelito Raigada. Y ya empezamos con un poquito con la presión. ¿Cómo está mi amiguito Waldemar? ¿Qué dice mi amiguito Waldemar Dávila Melgarejo? ¿Qué dice promoción? Cuéntame qué haces.
mediodía, refrigerio, hora del bitute, hora del combo, hora del lonchecito, sí, sí. Sí, sí, qué bonito. Y no sigan pues las ideas que tienen estos golpistas, no les sigan la jugada a los golpistas de los congregantes que hoy día siguen debatiendo sobre un problema que no existe. Ojalá se hayan dado cuenta de la ridiculez que están haciendo. Sí, sí. ¡Viva el Perú, señoras y señores! Sí, sí, amigos y amigos de Radio Face en vivo hoy, lunes 8 de marzo 2021, Día de la Mujer. Que están difundiendo en redes sociales, estoy viendo todo lo que están pasando, difundiendo las noticias de ese canal difundidor de las noticias falsas, como está señorito Alison Alvar. Recuerden, no hagan apología
día del terrorismo mediático golpista, con noticias falsas que lo único que va a hacer es matar gente, señoras y señores. Va a matar gente al crear desconfianza con la vacunación. ¡Vacúnense! Señor de misericordia, sí, sí, ajá, sí, sí, Señor, qué bonito. ¿Cómo están pues mis amiguitos? ¿Qué dicen? De hoy, lunes 8 de marzo 2021, Día de la Mujer. Feliz día a todos ustedes, mujeres maravillosas que trabajan, estudian o son madres de ama de casa y están ahí trabajando desde sus hogares, sí. Ajá. Así, ajá. Sí, sí. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué dice mi amiguita Alison Aybar? ¡Viva el Perú y sereno! Energía positiva para todos ustedes, mis amigos y amigas que están conectados, permitiéndonos pues entrar a sus hogares el día de hoy. ¡Feliz Día de la Mujer! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Calor, calor! Sí, sí. Y con el toro mata. Toro mata ahí. Así. Ajá. Toro mata, toro mata. Toro mata ahí. Así, así. Toro mata ahí. Así. Ajá. Eso. Qué bonito. Torito, así, así, mucho calor.
Sí, mis estimados legiabebientes, queridos ivermectínicos, naranjas de todos los colores que se presentan en esta contienda electoral en diferentes cestas de colores. Troles, golpistas, queiquistas, terraplanistas y conspiranoicos, todos. Les rogamos, por favor, que dejen de difundir noticias falsas. Yo estando lejos, ¿no? Estoy más enterado que muchos de ustedes de los estudios que hay en el Perú, de todo lo que ese programa y canal golpista, terrorista, mediático está haciendo con los periodistas de estos pagados, el Tortis, innombrables todos ellos. Ustedes ahora en las redes están rompiendo de que nos explique qué cosa es esto. ¿Qué es esto qué? Un candidato al Congreso naranja, ¿ya? Naranja tenía que ser, ¿no? Salió a leer verdaderamente el resultado de un estudio, pero malinterpretándolo todo.
parece que nunca ha leído un informe médico, un informe científico, porque todo lo malinterpretó, todito. Claro, ahora va a decir, fue sin intención, no quise, pero ya soltó la bola. Inmediatamente estaban haciendo cola el otro topo de la señora acá para decir, pues no, hay que sacar al presidente, que renuncie a la mesa directiva, que se vaya el genocida presidente actual. Tontería y media. No tiene nada que ver. La vacuna es segura, lo que evita es que te mueras, y al 100% está demostrado en el mismo documento que presentó. 100% de seguridad de que no te vas a morir, 91% de que no vas a ir a UCI, a un hospital, 60% de que no vas a usar oxígeno a gran demanda, no vas a pasar a la fase 3. Señora, aprenda a leer un documento. Lamentablemente, cosas que no se dicen, cosas que se hacen a propósito para matar a la gente. ¡Que viva el Perú, señores! ¡Que viva el Perú! ¡Ah! ¡Sí, señor!
6 en vivo para todos ustedes hoy, lunes 8 de marzo 2021, Día de la Mujer.
Sí, amigas y amigos de Radio Face en vivo, pues 12:46 ya.
Hoy es un día muy agitado con la noticia de esta pizarrona nuevamente. Marcha pues en México, protestas porque el presidente ha nombrado a un violador, a un acosador de autoridad. En Chile pues se prestan las voces también feministas para hacer la primera constitución inclusiva con muchos derechos a la mujer que ha venido siendo golpeada no solamente físicamente sino golpeada psicológicamente por todo la inequidad, falta de igualdad hacia la mujer. Sí, sí, señoras y señores. Sigue la musicoterapia, vibroterapia. Hoy día casi nos incendiamos, pero estamos un poquito oscuros, porque comenzaron a quemarse los focos aquí. Parece que hubo una falsa conexión, pero estamos a oscuras.
ver si tu amor ha de ser el verdadero, sí, para entregarte primero una flor de capullo. Sí, sí, sí. La locura del doctor Oscar Monputo. Así, así. Ajá. Amigas y amigos, 1 de la tarde, ya pasó 1 hora con la locura del doctor Carmón Puten, y refiriéndonos pues a la malintencionada malinterpretación de un resultado parcial del estudio clínico hecho en nuestro país, el Perú, acerca de la vacuna china, una de las vacunas chinas, ¿no? Deben saber, pues, ustedes, mis amigas y amigos, que el derecho de expresión, la libertad de expresión, no autoriza o faculta a hacer terrorismo golpista mediático con noticias falsas. Eso debe y tiene que ser sancionado, penado por nuestras autoridades. Disfrutamos, ves, que es falso de toda la noticia falsa. Primero, ¿qué es lo que se quiere? Desestabilizar a otro gobierno más. Quieren desestabilizar a otro gobierno. O sea, no les ha bastado que seamos el hazmerreír internacional y mundial, teniendo 3, 4 presidentes en una semana, pues, ¿no? Llegó un jugador de allá de Italia y dijo, que en una semana tenemos 3, 4 presidentes, ¿cómo es eso? Y encima no se ponen de acuerdo para nombrar más presidentes. Lo que es peor, lo que busca esta campaña de psicosocial mediática es tumbarse en un programa de vacunación en marcha muy positivo y con buenos resultados. ¿Para qué? Para decir que el gobierno morado no sirve, ¿no? Hay que tumbarse al presidente ahora. Es decir, no se debe politizar políticas públicas, señoras y señores. Sobre todo en cuestiones de salud, que la mayoría de gente no sabe nada, ¿no? Si esto pone sobre todo en riesgo vidas se mueren. Sepan bien, señores, que la vacuna salva vidas, no cura, ojo, la vacuna no cura, previene que te mueras, previene que te metas en una unidad de cuidados intensivos, previene que necesitas bastante oxígeno. Así las cosas, señoras y señores. Sí, señoras y señores.
1:10 de la tarde, mis amigas y amigos. Sí, sí, mis queridos amigas y amigos de Radio Faith en vivo. Música vergona para el Perú y el mundo. Aquí a media luz, pues, mis amigas y amigos. Estamos aquí a media luz. Sí, sí.
Amigas y amigos, pues parece que nos están desconectando nuevamente. Sí. Pero amigas y amigos, estamos pues con ustedes hoy, lunes 8 de marzo 2021, Día de la Mujer, día del nuevo atentado contra nuestra democracia en el Perú, en el que los congregánster tratarán pues de tirarse abajo otro gobierno y postergar las elecciones del 11 de abril. No te dejes engañar, amigo, no te dejes engañar. No te dejes engañar. Vibroterapia, musicoterapia, mucha energía para todos ustedes. Jarana pura. Y eso que hoy día estoy medio machucado con la presión. Con la presión de que hoy día estamos un poquito con la presión alta. Tengo que tomar mis pastillas que se me acabaron, tengo que irme rápido a traerlas, pero no quería dejarlos pues sin su programa de 12 a 2, recuerden, 2 horas de música, musicoterapia, energía para todos ustedes. Sí, musicoterapia, música, energía, buena vibra para todos ustedes, amigas y amigos de Radio Face en vivo, que transmitimos desde Manassas, Virginia, USA. Cuando se arma una jarana, ay, de la noche a la mañana, ay, voy a contarles la historia, sí, ajá, qué bonito, trila, la. Feliz Día de la Mujer para todos ustedes, sí, amigas y amigos. Feliz Día de la Mujer, pues. Jarana bonita, jarana resbalosa. Sí, para todas las mujeres gozosas. Sí. Marinera. Que se baila en el cielo. Sí. Qué bonito. Sí. Ahí, claro. Marinera de mi tierra, sí, que se baila en el cielo. Espero pues, amigas y amigas, que vean este programa para alegrarse, para estar contentos, sí, ajá. Y ojalá pero no nos corte el fe, porque a cada rato nos corta, si nos corta, estamos con ustedes, volvemos siempre de 12 a 2 de la tarde, todos los días, en este mismo canal. Nos esperamos, amiguita Alison Aybar. Sí, por supuesto. Sí, amigas y amigos de Radio Face en vivo, pues, con ustedes.